Nos encontramos en el Estadio Carlos V de la localidad de Jáuregui. Vamos a analizar, a investigar, a compartir la historia del Club Flandria. Tuvo sus orígenes en el complejo Algocelán, lo que fue el complejo textil inaugurado por don Julio Steverling. Nos va a acompañar el doctor Fabián Poli, que es un poco el historiador del club, que tiene documentales hechos, tiene libros, es la historia viviente, ocupó varios cargos en varias comisiones directivas y de la mano de él vamos a estar investigando, analizando y compartiendo la historia del Club Flandria. Fabián, estamos dentro del predio, ya dentro de lo que era la fábrica, la textil, y que directamente nos lleva a Steverling. Steverling, todo lo que tiene que ver con Jáuregui está asociado a Steverling, pero también está un club de fútbol, y que precisamente dentro de lo que es el predio hubo un campo de juego, ¿no? Es decir, estamos situados, ubicados en este lugar. Precisamente aquí está el monolito que recuerda a don Julio Steverling y su señora. Y esto fue un poco el centro geográfico de la Algodonera Flandria. Estamos precisamente acá. El corazón, ¿no? El corazón, sí, el centro geográfico de la ex Algodonera Flandria, que ahora es el Parque Industrial Algocelán, Villa Flandria. La arquitectura, por supuesto, se mantiene, pero en cuanto a las dimensiones, la fábrica era un quinto de esto. Claro, mucho más chica. Mucho más chica, ¿cierto? Y precisamente don Julio, en parte de su trabajo social, de su proyecto social y cultural para el pueblo, era un poco esto de crear instituciones y darle la posibilidad al obrero, al que venía a trabajar, que la mayoría de las personas que vinieron a trabajar a Flandria en sus primeras etapas era gente o que se bajaba del barco o venía del interior, de un campo, de un interior bastante venido a menos. Sí. Entonces, buscando fuentes de trabajo, don Julio permitió y dio la posibilidad a muchísimas familias de gente muy trabajadora de desarrollarse. Y dentro del desarrollo no era solamente el ganar el peculio para hacer su vida, sino que también les permitió le dio la posibilidad de desarrollarse deportivamente, culturalmente, y está la banda Renovarur, el Teatro Renovarur, el Club Flandria, el Club Timón, el Club Defensores de Pueblo Nuevo. Son todas instituciones que nacieron a la sombra de la Algodonera Flandria. Pero yendo a lo que sería el Club Flandria en particular, que en realidad eran todos los que seguían a don Julio, que eran futboleros, precisamente. Justamente en este lugar, a nuestras espaldas, hay una sección que era en su momento la usaba la fábrica, pero antes, cuando no estaba esto, había un campo que se utilizaba para secar las telas. En el proceso de la elaboración de las telas hay una parte que se seca la tela y agarra el sol para blanquearla. Entonces ese campo que estaba acá, cuando la fábrica no tenía posibilidades de trabajar porque por la energía eléctrica, porque el río, que era el que proveía la energía eléctrica a través de la usina hidroeléctrica, don Julio les daba, o el capataz le daba una pelota, y los obreros, en vez de volverse a sus casas y esperar que volviera la luz, se quedaban jugando al fútbol acá. Y así un poco nació lo que fue el Club Social y Deportivo Flandria. Hubo en ese momento tres cabezas o tres personas que fueron las que estuvieron más al tanto de todo lo que fue el desarrollo y el comienzo del club. Una fue don José de Lesie, belga, que también vino con don Julio, don Armando Garcerán y Fernando Echar. El vasco Echar, y esas tres personas fueron las que un poco fueron transmitiéndole a don Julio, porque don Julio no era futbolero, en realidad, era un empresario, era un trabajador, pero le daba la posibilidad a la gente que se desarrollara en el fútbol. Pero era una cuestión recreativa, ¿no? Es que realmente era eso, claro. Pero ya estas tres personas se empiezan a tomar en serio que puede funcionar distinto. Vamos a organizar un club de fútbol, exactamente. Volviendo a lo que es el Club Flandria, estos obreros empezaron a jugar a la pelota acá y se fue organizando el club. La fábrica se empezó a expandir y este lugar se empezó a construir, que es lo que uno ve ahora. La cancha se llevó un poquito más lejos
un poquito más al norte, digamos, y se hizo ahí un teatro que se llama el Teatro Reno Nubaru, que fue un galpón de chapas. Ahí se hizo una cancha de básquet, una cancha de fútbol, y ahí Flandria en la década del 30 desarrolló actividades deportivas que en realidad no tenían que ver con un fútbol asociado, ni mucho menos. Se jugaba muy lejos del profesionalismo. Totalmente. Sí. Eran los chicos que se juntaban, los jóvenes se juntaban el fin de semana a jugar a la pelota. En el año 40, Flandria ingresa a la Liga del Lujanense de Fútbol, con 2 divisiones, la reserva, que será la más chico, y la primera. Bueno, juega en el 40, en el 41, en el 42 no participa, sale campeón la reserva, en el 41 sale campeón la primera. Bueno, pisa fuerte, ¿o no? Y sí, porque tenía muchos. Claro. Era todo un pueblo y en Luján eran los barrios, ¿no? Claro, Entonces, claro. El aporte de jugadores, mucha gente que había de afuera, pero en el año 40 precisamente ya iba tomando más fuerza el tema del club, y con más ganas de participar en forma más efectiva. Y esa canchita que estaba, que era la canchita del Telar, se llamaba. Ajá, canchita del Telar, mirá. Pasa a otro predio, también que era de la fábrica, que está ubicado aquí en la esquina de la calle de Avenida Flandes y San Martín. Siendo a las 13:30 del domingo 9 de febrero de 1941, se inició el acto tomando la palabra el señor Armando Galcerán para explicar los fines de la entidad, que podemos resumir así. Primero, ofrecer a la población de Villa Flandria y sus alrededores una institución popular que agrupe a sus familias para desarrollar la vida social mediante las actividades culturales como ser biblioteca, conferencias científicas, educación física con la práctica adecuada de fútbol, básquetbol, atletismo, etc., además de juegos de salón y cancha de bochas. Acá se construyó la tercer cancha de Flandria. Ahí está. Que se llamaba El Chano. ¿Por qué El Chano? Porque había un señor que le decían Chano y que vivía acá. Flandria en abril del año 40 inaugura este estadio, esta cancha, ¿no? Con una tribunita. Sí, pero era un estadio, ¿no? Porque ya había tribunas, claro. Ya es otra cosa. No tenía nombre, era la cancha del Chano, no tenía un nombre propio. Y acá Flandria intenta, ante la asociación, ante la Liga Lujanense, de poder jugar sus partidos de local acá. Cosa que no logra, y era lo que te contaba anteriormente, claro, de que consigue afiliarse a la Asociación del Fútbol Argentino y empieza a intervenir en el campeonato de tercera de ascenso en esta cancha, y el primer partido lo jugamos contra San Telmo y empatamos 1-1. En esta cancha el debut es con San Telmo. Sí. La segunda fecha. La primera fecha fue contra Alumni, en la cancha de Alumni, claro, en Capital, de visitante, y ganó 5-3. Esa es anécdota nada más. Pero pero venía invicto hasta ahí. Sí, hasta la segunda fecha vinimos invicto. Claro. Bueno, tenía una tribuna lateral chiquita de madera, y posteriormente, de aquel lado, del lado del río, se hizo otra tribuna de madera que era un poco... no llegaba a ser una platea, pero era más VIP, ¿no? Entonces el que pagaba $1 tenía derecho, claro, a entrar ahí y ver el partido un poquito más cómodo. Se elige el nombre Carlos V porque dicho rey nació en Gante, capital de la provincia de Flandes Oriental y región de donde era oriundo don Julio Steverling. La tribuna norte se denomina Pedro de Mendoza en honor a quien fuera nombrado por Carlos V, primer adelantado del Río de la Plata, y la tribuna sur, Diego de Luján, en honor a un capitán que muriera a manos de los aborígenes a orillas del río que lleva su nombre por estas tierras. Acá iba a hacerse, además de hacerse la cancha de fútbol, el centro tradicionalista con su pista de trote, que se hizo, y detrás de la tribuna un centro cívico-cultural, un teatro, para orquesta, había una fosa para la orquesta que hasta no hace mucho estuvo, que después por razones de ampliaciones y cambios se sacó, pero hay una maqueta, hay una foto que está en el telar del año 54, hay una foto, pero no es foto, sino es un dibujo. Claro, de la maqueta. Una maqueta de cómo iba a quedar esto en un futuro. Se hicieron se hizo la tribuna, se hizo todos los pilares
alrededor para comenzar a hacer, y bueno, eso quedó trunco. Claro. La cancha se hizo un estadio con una sola tribuna, con un espacio, por supuesto, porque era parte de la cancha de trote, ¿no? El espacio que hay entre la tribuna y la cancha, y con una capacidad aproximada de unos 4.500 personas, aproximado, con los escalones bien anchos, ¿no? Que después se completaron esos escalones, se acortaron, y la capacidad aumentó en unas 500, 700 personas más. O sea que esta cancha llena puede estar en más o menos en unos 5.000, 5.200 Claro. personas. Che, Fabián, y contanos un poco las glorias, lo deportivo ya como institución, pero que ves que se ganan campeonatos, se asciende de categoría. Contanos un poco eso. Sí, bueno, Flandria desde ese año 52 en que asciende de la tercera o de la D a la C, ahí queda del 52 al 72, 20 años participando. Los primeros años en el Chano, a partir del año 60, en el año 60, el 9 de julio, se inaugura esta cancha. En el 72, Flandria en el campeonato de la C logra el ascenso, no es campeón, no sale campeón, sale segundo. El segundo puesto lo comparte con Sarmiento de Junín, y en un partido en cancha de Ferro, al desempate, Flandria lo gana 3-1. Y ingresa en la década del 70 en la primera B, que era media parecida al Nacional B de ahora. Era la segunda categoría, La segunda no estaba la B Nacional, como la conocemos hoy. No, estaba la primera A y estaba la primera B. Entonces acá vino Quilmes, vino Chicago, venía Los Andes, vino Unión, y hasta el 79 que volvimos a descender y volvimos a participar en la tercera categoría, que es la C. Y ahí estuvimos hasta el 98, donde salimos campeones acá y fuimos a jugar una final de ida y vuelta con el Club Ituzaingó. Jugamos primero en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires, después fuimos a jugar a Campana y ascendimos nuevamente a la primera B hasta el año 14, que descendimos. Fue un campeonato de transición, estas cosas que aparecen en el fútbol que muchos no se entienden. Tuvimos en la C un par de meses, volvimos a ascender de la mano de Pedro Monzón. Del Moncho. Después Flandria participa en la primera B. Sufrimos una inundación, quedamos bajo el agua. Porque el estadio bajo el agua, sí, era el ícono, ¿no? De ver la cancha, que claro. salió en todos los medios periodísticos de cómo estaba el club. Y bueno, también ¿Vos estabas el presidente en ese momento? No. Y viene Orsi Gómez, la dupla de técnicos, y en el año 2016 ascendimos, que fue un sueño ascender al Nacional B. Claro. Y estuvimos también 2 temporadas, volvimos a descender, y posteriormente con Andrés volvimos a ascender con el Lobo Montenegro. Otro también ícono de Club Flandria, ¿no? Campeón como jugador y como técnico. Claro. Sí, Andrés significa mucho para acá. Si uno viene a los partidos, ve una bandera con su nombre, rostro, con su rostro, y claro. todo, claro. Sí, ¿qué significa para vos? Primero, ¿qué significa para vos Flandria? Y en base a tu mirada, ¿qué es para Jáuregui el club, no? Digamos, yo soy parte del club y mi vida está totalmente enlazada con el club, porque yo desde muy pequeño participé en la vida del club. Tengo 60 años y hace 59 que estoy relacionado con el club. Años más, años menos. O sea, pasé por todos los puestos de la comisión, casi todos. Fui jugador cuando era pequeño, fui alcanzapelotas. Después, bueno, la profesión me llevó y fui médico, y cuando había otro médico iba de camillero. O sea, no me importaba. Vos querías estar, claro. Yo siempre quise estar y siempre estuve. Y para mí es un orgullo y es parte de mi vida. Realmente te emocionás, se siente. Sí, claro. sí, seguro. Sí. Yo por Flandria, es mi vida. Flandria es mi vida. Y eso es un poco lo que siente la persona de acá, ¿no? Es decir, perdóname, ¿no? No, por favor. El que vive en Jáuregui lo siente a Flandria en el corazón. Realmente es así.